La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Muy bienvenidos nuevamente aquí a su repaso de la lección desde la conferencia en New Jersey. Estamos nuevamente con ustedes en esta semana compartiendo esta lección número 5 que nos habla acerca de la expiación horizontal, acerca de la cruz y de la iglesia. En este momento queremos darle una cordial y sincera bienvenida. Queremos recordarles a cada uno de ustedes en que puedan ustedes compartir este link, si lo estás viendo a través de Facebook, si lo estás viendo a través de YouTube, puedas compartir este mensaje para que pueda servir de provecho para aquellas personas que también puedan escuchar este video como tú lo has hecho. Nuevamente, una cordial y sincera bienvenida a cada uno de los oyentes que en este momento toman el tiempo para escucharnos y como lo dije, esta semana vamos a estar estudiando la lección número 5. No antes de empezar, sin darle la bienvenida a los panelistas que están con nosotros esta semana nuevamente. Pastor Jonathan, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. Bienvenido. Gracias. Una vez más, como cada día que hacemos estas grabaciones, muy emocionado poder repasar la lección de Escuela Sabática juntos. Gracias, Jonathan, por acompañarnos, Pastor. Hermana Ketis, bienvenida. ¿Cómo está? Sí, pastor, saludos. Estamos aquí dispuestos una vez más a trazar los planes que el Señor tiene para con nosotros en esta lección número 5. Muchas gracias, hermana. Bienvenida. Pastor Albert, bienvenido. Hola, pastor. Gusto estar una vez más con nuestros compañeros del panel de estudio y también con nuestros amigos y hermanos ahí del otro lado de la pantalla. Gracias, pastor. Bienvenido. Pues bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo nos rescató Dios, ¿verdad? Y estuvimos hablando de esa salvación vertical. Estuvimos hablando de esa reconciliación que hubo entre Dios y el ser humano. Pues la lección de esta semana ahora nos va a hablar de la reconciliación a nivel horizontal, porque Sí. eso es lo que produce la vida de Jesús, ¿no? Pues el rescate de Jesús. No solamente nos reconcilia con Dios, sino también nos reconcilia entre nosotros como seres humanos. Y dice el texto clave de esta semana que se encuentra en el libro de Efesios, el capítulo número 2, el verso número 13 y 14 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, y Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el mundo divisorio. Y me gustó la introducción que utilizó el día sábado, ¿no? De eso con referencia al muro, ¿no? Y decía, ¿no? La lección, si usted tuvo el tiempo de estudiarla, ¿no? Decía que los gentiles, pues bueno, los griegos ahora deciden seguir a Jesús y ahora han dejado a esa adoración a las deidades y entonces se acercan hasta donde estaba allí, ¿verdad? La barricada de piedra, una barricada de piedra de más de 120 centímetros, donde decían en griego y latín, ningún extranjero puede entrar dentro de las barreras que cercan este templo. Entonces, imagínense cómo se sentía una persona que había aceptado el evangelio y ahora llegar frente a ese muro y que la primera expresión que dijera el muro es que los extranjeros no podían entrar y si no serían pues causa de muerte. Pero Efesios capítulo número 2 y el apóstol Pablo en la carta de Efesios reconoce que a pesar de que pudiera haber una barrera física como era aquella barrera de piedra, Cristo Jesús derrumbó cualquier barrera que pudiera estar en entre los dos pueblos. Y por eso el texto dice, ya no son dos, sino que hizo uno y derribó aquel muro divisorio. Así que esta semana vamos a estar hablando, como les dije nuevamente, acerca de lo que tiene que ver
con el trabajo de la cruz de manera horizontal. Y quisiera iniciar el tema de esta mañana preguntándole al pastor Albert, pastor, además de la redención, ¿qué más trajo la muerte de Cristo? Muy bien, pastor. Muchas gracias una vez más. Es bueno estar en este repaso. Partiendo desde el contexto, pastor, que usted acaba de establecer la plataforma, el contexto nos permite entender con mayor claridad el corazón o el corazón de esta carta. Y nosotros encontramos, o de esta lección, esa separación que había bien marcada, pastor, como lo había física, como de manera bien específico. Nosotros encontramos que la cruz, pastor, no solo levanta un rescate vertical entre Dios y los hombres, el proceso de la reconciliación o la redención de lo divino con lo humano, pero sino también podemos identificar ese rescate o esa restauración horizontal. Lo que la cruz provoca no solo es la salvación, pero sino la unificación que existía entre los que era ese conflicto de entre los judíos como también los gentiles. Y nosotros sabemos que había un conflicto entre ellos. Algunos un trato de los judíos hacia los gentiles, los incircuncisos, y de los gentiles hacia los judíos, los circuncisos. Y a través de eso, pastor, nosotros encontramos en Efesios 2:13 lo que nosotros vemos que apunta radicalmente a algo diferente. Pablo dice, ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban distantes o lejos, ahora han sido acercados mediante la sangre de Jesús. Pastor, así que la muerte de Cristo no solo hace un efecto vertical de redención entre Dios y el hombre, sino que también hace un efecto horizontal, que aquello que estaba dividido, y yo necesito que podamos entender claramente, en el libro de Isaías, pastor, 59, dice que había una división entre Dios y el hombre. El pecado había roto esa relación Dios y hombre. Así que nosotros encontramos una separación entre lo divino y lo humano verticalmente. Pero también encontramos en Efesios, pastor, claramente que había otra división horizontal entre hombres y hombres, gentiles y el pueblo de Dios. Y ahora la muerte de Cristo unifica esa separación vertical que existía entre Dios y el hombre, pero también unifica esa ruptura entre los hombres y los hombres. Así que su muerte une verticalmente a Dios y al hombre, pero también horizontalmente une al hombre con el hombre, sabiendo que su muerte trae unificación unos con otros. O sea que el plan de salvación no solamente pues causó ese impacto en nuestra relación espiritual, sino también que nos acerca los unos a los otros. Y eso es muy importante cuando nosotros hablamos del trato con el prójimo. No importa quién sea, no importa quién tengamos a nuestro lado, Cristo nos unió con esa persona que está a nuestro lado y que logra pues tener esa oportunidad de tener el contacto. La cruz solamente lo hace. Ahora, Pastor Jonathan, ¿cómo logró Dios esa reconciliación con el ser humano? O sea, porque, ok, dijimos que el Pastor Albert hablaba de la reconciliación entre Dios y y el ser humano. Ahora, ¿cómo usted me puede desarrollar más ese concepto de cómo logró Dios esa reconciliación con el ser humano, pues como tal? Pero claro, él lo hizo simplemente ofreciéndole lo mismo que le ofrece a toda la humanidad. Entre palabras, poniendo todos en el mismo papel, en el mismo nivel, que todos tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios. Ahora, en el contexto del pasaje de esta semana, que es Efesios capítulo 2, del 11 al 22, la cruz produce tres grandes ventajas para los creyentes. Entonces, la cruz es lo que realmente no trae esta reconciliación, no solamente entre nosotros y Dios, pero también entre nosotros y nuestros hermanos. Ahora, la primera cosa que produce la cruz es que los gentiles que estaban lejos de Dios y de su pueblo ahora son acercados, ¿no? Y ahora ambos pueden tener el título, son llamados hijos y hijas de Dios.
La segunda cosa que hace la cruz es que esa enemistad, ¿no? entre los creyentes judíos y gentiles no queda destruida. Entonces la cruz de Cristo él realmente elimina lo que parecía ser estado, digamos, elimina ese estado de guerra, de lucha, ¿no? De división entre estos dos grupos y realmente los une. Y por tercer lugar, la cruz también llega a hacer ese propósito de reconciliarlos, ¿no? El propósito de Cristo era reconciliar a Dios, con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, ¿no? Dice Efesios 2:16. Entonces, ¿cómo es esta reconciliación? Pues realmente cuando estudiamos el libro de Efesios y miramos la lección nos trae unos detalles muy interesantes. Nos dice que la reconciliación se experimenta en el momento que un miembro, digamos, esta es la ilustración, ¿no? Actual que trae el autor de la lección, que en el momento en que un miembro de iglesia deja al lado cualquier problema que lo dividía y reconoce a otro miembro de iglesia como un hermano o hermana amado y acepta lo que se fue ofrecido, ¿no? Entonces, la reconciliación no es un término mecánico, tampoco es un término legal, sino un término interpersonal que celebra la reparación de las relaciones rotas. Ok, interesante, interesante porque, claro, nosotros lo vemos desde el punto de la lección, ¿no? Decíamos, bueno, de los gentiles con los judíos, pero el interesante es cómo tomas tú ese punto al final, ¿no? Que es el que daba la lección, ¿no? Que esas barreras se siguen rompiendo hoy también, o sea, entre hermanos, entre reconocimiento entre los unos a los otros. Y eso solo lo puede lograr la cruz de Cristo Jesús, o sea, cuando el ser humano, cuando el cristiano se siente salvado por Cristo Jesús, siente que la redención ha causado un efecto en sí, entonces eso lo llama a invitar a aceptar ese otro hermano que también tiene diferencias. Puede ser que haya diferencias porque somos seres humanos, pero si ese otro hermano acepta a Cristo Jesús en ese mismo sistema y yo también, pues ahora en nuestras diferencias nos podemos acercar. Así que no solamente fue un concepto de Efesios, sino que también es un concepto para nosotros hoy en día. Ahora, la lección hablaba allí en Efesios 2, 13 y 14, dice la última parte, dice que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio, o sea, Mm. derribó el muro divisorio. Entonces, bueno, quisiera preguntarle, hermana Ketty, ¿a qué se refería Pablo cuando hablaba y utilizaba esa expresión de derribar el muro divisorio? Gracias, pastor. Sí, Pablo recuerda aquí en Efesios y usa como referencia los muros que rodeaban el templo de Herodes y con los pilares tan altos que tenía ese muro, y esos muros tenían puertas en cada extremo que rodeaban todo el templo. Lo tomó como un ejemplo físico, porque el muro marcaba líneas divisorias, marcaba un territorio. Y se imaginaba que esos muros a su debido tiempo iban a ser derrumbados y que los gentiles podían tener una entrada también a ese templo para adorar a Dios. En el versículo 2:14, Pablo nos habla de esta manera y nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y yo digo, amén. Porque el único que podía derribar esos muros es el príncipe de paz. Cristo Jesús era el único que podía y tenía el poder de derribar esos muros de indiferencias que había entre los judíos y los gentiles. El pueblo judío había hecho una separación, los había excluido de todo ese sistema de ceremonial que ellos guardaban y había hecho un mal uso de los mandamientos de Dios porque estaba excluyendo al prójimo, habían impuesto sus propias ideas, sus propias ordenanzas y no estaban enfocados en lo que Dios quería en sí para cada uno de nosotros.
Entonces Pablo les recuerda a ellos que los gentiles también habían experimentado habían sido parte de este plan de salvación, porque Cristo había hecho la obra reconciliadora en ellos también y había derrumbado ese muro divisorio. Y que la gracia de Dios los hacía también partícipes de una resurrección espiritual con Cristo y los había también entronizados en el cielo junto con Cristo. Pero también Pablo les recuerda a ellos que mírense cómo están ustedes actuando mal. Recuerden que ustedes son los que han creado esta división. Ustedes son los que los han apartado a ellos. Y le dice, examínense en su actuar. Y Cristo es el único que destruye, para la honra y la gloria, es el único que destruye estas divisiones y nos trae una paz y pone fin a esas hostilidades que ellos estaban sufriendo, los gentiles, y Dios llega a unir, Cristo llega a unir tanto al pueblo judío como al pueblo gentil y hace una iglesia. Así es. Y hermana, pues hablando de lo que usted decía, creo que el golpe más fuerte lo reciben los judíos, porque, claro, el gentil estaba estaba saliendo de su sistema de adoración y para ellos se estaban mudando para otro sistema de oración. En su sistema de adoración no había ese lineamiento divisorio como lo había con los judíos. Entonces, imagínense ahora el judío que toda su vida había llevado su religión tan internamente sin dejar que algo externo entrara. No era fácil para el judío poder ahora abrir las puertas a una cantidad de personas porque esas puertas las tuvieron cerradas por muchos años. Y ahí es donde entraba el verdadero concepto de la salvación. O sea, solo aquel que se sintiera salvo, solo aquel que sintiera y viera lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo que ese sacrificio hizo por ellos, era el que le podía dar la oportunidad de poder abrir las puertas. Así que creo que el paso más duro lo tuvieron los judíos, el tener que abrir esas puertas, aunque muchos de esos gentiles ni entraron al final al gran templo, ¿verdad? Porque no podían entrar, pero se les abrió las puertas en otros lugares de reuniones donde pudieron acercarse. Y gracias, hermana, por hablarnos, ¿verdad? De esa diferencia que había entre los dos y cómo Cristo vino a derribar esos muros. Ahora, Pastor Albert, en Efesios capítulo 2, el verso número 17 y 18, el apóstol Pablo tiene un mensaje especial para Efesios y también para nosotros. ¿Qué destaca Pablo allí en esos dos versículos? Cuando nosotros observamos, pastor, y hemos venido hilando la parte histórica, nosotros encontramos a Cristo haciendo un acercamiento entre dos grupos que definitivamente había una división marcada, como se ha mencionado. Pero normalmente, pastor, cuando nosotros intentamos unificar dos grupos que han estado en conflicto, muchos creemos y consideramos que una herida no se sana de un momento a otro y que podía existir la probabilidad de que volviese a levantarse disensiones, separaciones y conflictos entre ellos. Pero cuando nosotros encontramos la obra de Cristo, la vemos globalmente una obra completa, lo que Pablo está resaltando a los hermanos en Éfeso. Y Pablo ahora está describiendo que ese Cristo que los acercó, ese Cristo era el que les iba a permanecer, iba a provocar una paz que no iba a volver a levantar división al punto tal que no podría existir una probabilidad, pastor, de que volviese a existir una división marcada, porque la cruz no solo trajo reunificación, pero sino la aseguranza o la seguridad de que la paz de Dios iba a mantener a ese pueblo como un solo cuerpo. Eso no implica que no iban a haber algunas contiendas, pero lo que sí está resaltando, pastor, es que ese Cristo que unificó es ese Cristo que le iba a mantener una paz
que no iba a permitir nunca más que la iglesia experimentara o esa división entre judíos y gentiles. Iba a serlos un solo cuerpo. Ese cuerpo iba a pasar diferentes adversidades, diferentes momentos de tribulación, pero iba a permanecer como un solo cuerpo. Y por eso nosotros encontramos que Cristo destruye la división, pero también hace una nueva relación de reconciliación de paz. Y es esa paz que muestra que no iba a haber ausencia de conflictos, pero sino que iba a permanecer una paz en una plenitud y bienestar en una relación de un solo cuerpo como es el cuerpo de Cristo. Y nosotros encontramos eso repetidamente. Jesús, antes de ir a sus discípulos, dice: mi paz lo doy, y no es una paz que el mundo lo da. Después de que Jesús resucita, le vuelve a ofrecer a sus discípulos esa paz, paz a vosotros. Y ahora, pastor, encontramos que esa paz se iba a encargar que nunca más ese cuerpo iba a causar, se iba a llevar al momento la división, iba a experimentar contiendas, como dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero esa paz es la aseguranza de que seguiremos y permaneceremos como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y qué bueno es resaltar eso, ¿no? Y resaltar también el hecho de que dijiste que el hecho de que Cristo los uniera no significa que quizás hubiesen algunas divisiones entre ellos. Y si nosotros leemos el libro de los Hechos cuando la iglesia estaba empezando, el nombramiento de los diáconos tuvo que ver con eso. Los griegos se acercaron y dijeron: oye, pero es que nuestras viudas no están siendo atendidos. Entonces no eran los judíos, eran el otro bando, pero lograron, eso es lo que hizo al final el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ok, ok, ahora ya los griegos no dijeron: ah, no, nos vamos ahora, no, sino que buscaron una solución conjunta Y y empatar. unieron, exactamente, y buscaron una solución entre ellos. ¿Y eso quién lo logró? La paz de Cristo Jesús. Amén. Entonces, diferencias van a haber, claro que sí, somos seres humanos, pero las diferencias nunca pueden estar por encima de un objetivo mayor, que es la redención de Cristo Jesús. Así mismo. Ahora, Pastor Jonathan, ¿cómo presenta entonces Efesios el apóstol Pablo, hablando, ya que estamos hablando de la unidad, de que derribó esas barreras? ¿Cómo presenta el apóstol Pablo en Efesios la unidad? Y esa es una muy buena pregunta. Me encanta cómo la lección lo presenta esta semana. Primero que nada, tenemos que recordar que Pablo está presentando un conjunto de imágenes para señalar la unidad entre los judíos y los gentiles en la iglesia. Y de allí que nosotros tenemos que extraer los principios para aplicarlos actualmente, ¿no? En la vida espiritual, en la vida con nuestros hermanos y hermanas de las iglesias. Ahora, antes de decir qué ilustración utiliza Pablo principalmente para presentar esta unidad, tenemos que recordar que Efesios 2 del versículo 1 a 10 está recordándonos que debemos vivir en una relación con Jesús, mientras versículo 11 al 22 nos recuerda que debemos vivir una relación con los demás como parte de la iglesia. Ahora, dijimos también a través de los estudios de esta semana que mediante la cruz Dios derribó todo lo que divide los creyentes, lo que dividía los creyentes gentiles de lo que dividía los creyentes judíos y haciéndolos en un solo pueblo. Ahora, Jesús también construye algo. Y esto es hermoso, me encanta cómo lo presenta Pablo, porque nos dice que Jesús construyó un templo nuevo, compuesto por creyentes. Ahora, los gentiles en otro tiempo ellos eran excluidos de los cultos en lugares, en el lugar santo del templo. Ahora se unen a los creyentes judíos para llegar a ser un nuevo templo. Ahora, todos son convertidos en parte de la iglesia de Dios, un templo santo del Señor, dice Efesios 2:19. Entonces, ahí tenemos nosotros el privilegio de vivir en unidad con Jesús, pero también de vivir en unidad con nuestros hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Ahora, esta idea del templo es maravillosa porque ahora está diciendo, no es un lugar, ¿no? Sino son ustedes son mi templo, ¿no? Y lo aplica a la iglesia.
y eso es para ambos, ¿no? Judíos y gentiles. Entonces, esa es esa imagen de unidad que Pablo está tratando de utilizar, ¿no? Es decir, que ustedes son el templo de Dios, ustedes forman la iglesia de Dios, somos una sola iglesia, no importa si eres gentil o eres judío. Y bueno, al final yo pensaba en esa estructura de templo, ¿no? Porque los gentiles no tenían templo, habían dejado sus templos. Estos judíos ya no los dejaban entrar en sus templos porque ya no podían pertenecer a la religión judía por haber aceptado a Cristo Jesús. Y ahora el Señor los une y le dice, mire, ustedes no necesitan estructura física. O sea, ustedes son mi templo, ustedes son mi iglesia. Y eso es lo bonito hoy en día, lo que llega hoy a nosotros hoy en día, ¿no? El saber que un grupo de personas que se reúne inclusive en los países de uno, porque aquí quizás por el frío algunas veces no se puede hacer, pero que se reúne inclusive debajo de un árbol, son un templo. Y ese templo es lo que ha logrado esa cruz de Cristo Jesús, el poder saber que pertenecemos a ese templo de Dios, estemos donde estemos. Pastor, Ahora, y me hermana, gustaría, ajá, perdón, pastor, sí, sí, entrar en esta sección. Y ese énfasis que el pastor Jonathan menciona y usted menciona es debido a que lo que tenía significado para los judíos era el templo físico. Allí estaba la esencia para ellos. Y por sí, eso Pablo rompe esa barrera sí. diciendo, hermanos, ya no es eso el importante. El importante es que ahora el cuerpo, nosotros somos ese templo, el ser humano. Y ahí es donde Pablo resalta la grandeza, que la importancia no está en el edificio, pero sino en ellos como templo del Señor. Bueno, y Amén. es lo mismo que Jesús le había dicho a la mujer samaritana, o sea, le estaba profetizando todo lo que iba a suceder, porque ella decía, no, pero es que unos dicen que en este templo, Así, otros dicen, y el Señor Jesús le dijo, mira, llegará el momento que en espíritu y en verdad, así eh, mismo. es poder entender eso. Ahora, hermana Ketty, ¿cómo resume usted, para usted personalmente, esta lección para su vida? ¿Cuáles son las conclusiones que usted, Ketty Ortiz, sacó para su vida espiritual? Sí, pastor. Bueno, en todo esto, lo único que el Señor quiere es que su pueblo pueda trabajar juntos en unidad como una iglesia, que no haya divisiones, que podamos llevarle a otro este mensaje, no importa si eres blanco, si eres negro, donde tú vives, que podamos llegar mucho más allá, que podamos romper esas barreras que nosotros mismos creamos con nuestras malas relaciones, por así decirlo, y que seamos un pueblo unido y que podamos proclamar la misión que el Señor nos ha encomendado. Bueno, muchas gracias, hermana Ketty. Y ese es nuestro llamado, es poder llevar este evangelio sin distinción social. Pastor Jonathan, para usted, su conclusión final de esta lección tan importante de esta semana para usted, ¿en cómo la puede resumir? Y yo creo que es un llamado a la unidad, recordar que debemos ser, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús y poder actuar y vivir de esa manera. Así es. Y Pastor Albert, para usted, Pastor, recordando, Pablo le está mostrando la grandeza de la redención de Cristo. Es una grandeza que nos une con el cielo y es una obra que también nos une unos a otros. En otras palabras, una obra completa de Cristo en su iglesia. así es. Y fíjense bien que este mensaje del apóstol Pablo no solamente quedó para los efesios, también no me recuerdo ahora la carta, me recuerdo el versículo, pero dice también el mismo apóstol Pablo a otra carta, a otra iglesia, les decía, mira, ya no hay judío, no hay griego, no hay Ujú. hombre, no hay mujer. O sea, ese es el mensaje final del apóstol Pablo para nosotros hoy. Ya no hay diferencias, ya no hay diferencias entre nosotros. Y yo lo traigo a la iglesia hoy, a la iglesia donde nosotros estamos hoy, nuestra iglesia multicultural, donde dentro de la iglesia tenemos diferentes nacionalidades. Quizá en los países de nosotros es más complicado que haya Ujú. así, pero aquí tenemos en nuestra iglesia guatemaltecos, tenemos hondureños, tenemos salvadoreños, tenemos mexicanos,
Y cada uno de ellos podrá decir, no, pero es que en mi país es así, en mi país es así. Es que no es su país. Ahora somos uno en Cristo Jesús. Ahora Amén. Amén. ya no somos hondureños, ya no somos mexicanos. Hermano, ¿usted de dónde es? No sé de dónde nacido usted, hermano, su descendencia, ¿de dónde viene? Hermana Ketty, ¿de dónde es nacida usted? Yo soy colombiana, pastor. Ah, bueno, mire, no hay colombiano, hermana Ketty, no hay, imagínense, esto es multicultural para nuestro programa también. No hay hondureño, Pastor Albert, no hay mexicano, Pastor Jonathan, no hay argentinos, Pastor Federico, todos somos uno solo en Cristo Amén. Jesús. Amén. Y yo Amén. creo que ese es el mensaje final que el apóstol Pablo nos quiere recordar. Si nosotros queremos lograr la unidad dentro de nuestra iglesia, el primer paso es ir a la cruz. Porque Ujú. cuando yo voy a la cruz, entiendo lo que me une, sin las diferencias que pueden existir. Eso puede suceder dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Cuando, como decía la hermana Ketty, yo vaya a predicar el evangelio, no vea una diferencia social, sino que somos uno en Cristo Jesús. Amén. La Amén. semana que viene estaremos estudiando la lección número 6. Imagínense, ya llegamos a la mitad del trimestre, cómo se va el tiempo. Y vamos a estar estudiando el misterio del Evangelio. Así que los invitamos a que puedan juntarse a nosotros nuevamente la semana que viene, que el Señor los pueda bendecir y no te olvides de poder compartir este mensaje con aquellos que lo necesitan. Que Dios te bendiga y con el favor de Dios nos vemos la semana que viene.